AMLO anuncia reforzamiento de trabajo de rescates de mineros. He dado instrucciones para... Tras incendios, Guardia Nacional refuerza Baja California y Guerrero. Y detuvieron a 167 de Guerreros Unidos. Bienvenidos, el Caporal del 15 de agosto. ¡Comenzamos! En San José del Rincón, Estado de México, alrededor de 200 habitantes salieron a las calles a protestar en contra de los casos de extorsión y violencia registrados en el municipio. Además, acusaron a las autoridades de ligas con la familia michoacana, pero vaya protesta. Primero, los habitantes prendieron fuego a llantas y bloquearon la carretera El Oro Villa Victoria a la altura del kilómetro 25. Después, cuando llegó la policía municipal, le prendieron fuego a una patrulla. Incluso vía redes sociales acusaron de que les robaron las armas a los policías, estas personas que se estaban manifestando. Y ya encendidos los ánimos, se fueron a apedrear los manifestantes un módulo de la policía estatal. Y ya encarrerados, le prendieron fuego a la casa de la alcaldesa, la panista Ana María Vázquez Carmona. Hasta este momento, sin pronunciamiento alguno por parte de alguna autoridad municipal ni estatal sobre la protesta de unos habitantes que se quejaban en contra de la violencia. ¿Y cómo va el rescate de los 10 mineros de Sabinas, Coahuila? Ayer domingo 14 de agosto se cumplió una semana desde que las autoridades anunciaron por primera vez que ingresarían a la mina para hacer el rescate de los mineros. Sin embargo, esta incursión ha sido pospuesta o ha tenido dificultades, ya sea por el incremento del nivel del agua de los pozos, por los obstáculos encontrados en la mina o por las tremendas lluvias que también han favorecido con el incremento del agua en los pozos. En este contexto, los familiares de los mineros atrapados en la mina El Pinabete anunciaron que pedirán ayuda de expertos tanto nacionales como internacionales para que evalúen la situación y agilicen los trabajos, pues criticaron a las autoridades a cargo de darles largas o de decir mentiras y de no iniciar el rescate. Hace apenas unos minutos, en la conferencia matutina de este lunes 15 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los niveles de agua subieron, por lo que ya solicitó un plan para reforzar los trabajos de bombeo y de rescate. De la mina vecina, abandonada, que es la que acumula más agua, y ya cuando estábamos achicando el agua de la mina de carbón, donde están los 10 mineros atrapados, de nuevo se nos volvieron a incrementar los volúmenes de agua. He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan de rescate. Están bombeando alrededor de 290 litros por segundo. Vamos a incrementar el bombeo. Y los ingenieros mineros están haciendo una propuesta para hacer una especie de barrera de una mina a la otra y detener el agua. Pero vamos a intensificar los trabajos. Y hay información sobre lo ocurrido el pasado viernes 12 de agosto en Baja California, la oleada de bloqueos e incendios en 5 de los 7 municipios del estado. En este video, te muestro la imagen en miniatura en pantalla, te platiqué que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que detuvieron a 17 personas por los disturbios. Sin embargo, relacionaron a 3 con el Jalisco Nueva Generación, no a los 17, sino solamente a 3. En las últimas horas, la alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero, aseguró que el fiscal le confirmó que la agresión sí fue orquestada por el Jalisco Nueva Generación. Corrigió también el dato de los 7 detenidos tan solo en Tijuana por el gobierno federal por 6 detenidos, aunque no informó si en total de 17 se redujo a 16 o si se trató de un ajuste en el balance por municipio. Y descartó la existencia de un toque de queda. Por parte de empresarios de Tijuana afiliados a la Coparmex, criticaron la reacción de las autoridades de los 3 niveles de gobierno y pidieron a las autoridades medidas más severas. Por cierto,
La alcaldesa de Tijuana adelantó el anuncio que a los 2,000 policías municipales se les sumarán 3,000 efectivos de la Guardia Nacional. Ayer, de hecho, ya se constató el arribo de 350 elementos, tanto del Ejército como de la Guardia, quienes llegaron vía aérea. De manera extraoficial, autoridades aseguran que en Baja California hay 2,700 elementos del Ejército y 2,200 de la Guardia Nacional ya instalados en Baja California. Está previsto que los elementos sean desplegados en zonas comerciales, en plazas y en las avenidas más transitadas del estado. También está considerado el envío de un helicóptero para trabajos de reacción inmediata. Mientras tanto, la atención en redes sociales este fin de semana estuvo centrada en la alcaldesa de Tijuana por pedirle a la delincuencia organizada que cobre las facturas a quienes no le pagaron las extorsiones, pero que no se las cobre a los ciudadanos. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. El estado de Guerrero también está recibiendo un reforzamiento de elementos de la Guardia Nacional. Todo esto en medio de la disputa de control de territorio por parte de grupos delictivos. De hecho, estás viendo imágenes en pantalla del arribo de los elementos. 500 elementos de la Guardia llegaron a las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo alrededor de las 4 de la tarde de este sábado 13 de agosto. Se trata del segundo reforzamiento en mes y medio, luego de que el 5 de julio llegaron otros 300 elementos. Todo esto ocurre luego de la disputa que mantienen en la zona los tlacos con los ardillos. Y llegamos al tema principal. El pasado sábado 13 de agosto, el gobierno de Michoacán informó de la detención de 120 personas. 120. Todos ellos ligados al grupo de autodefensas de Pueblos Unidos, que estaban bloqueando la autopista Siglo XXI en Michoacán. Sin embargo, ya hay más detalles sobre este acontecimiento, empezando porque no fueron 120, sino que fueron 167. Esto es posible saberlo debido a que la Fiscalía General de la República ha emitido nuevos reportes y ha dado detalles sobre este hecho. Lo que ocurrió, según la Fiscalía, fue que el sábado fueron reportados 2 bloqueos carreteros, uno en la comunidad de Tiamba, en Uruapan, Michoacán, y otro en la autopista Siglo XXI a la altura del tramo Pátzcuaro-Uruapan. El bloqueo estaba encabezado por gente armada que pedía la liberación de compañeros detenidos. Al lugar se movilizaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía de Michoacán y se encontraron con integrantes de presuntos autodefensas del Grupo de Pueblos Unidos. Y aquí es en donde hago un paréntesis. Ellos se autodenominan como autodefensas, pero algunas autoridades se han negado a reconocerlos como tal, pues los califican como un grupo delictivo. Pueblos Unidos nació en el año 2020, fue creado por Juan José, el abuelo Farías, en supuesta reacción para frenar al Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, ha sido relacionado con la familia michoacana, los Caballeros Templarios, los Viagras, con el grupo de Tepalcatepec y de Sinaloa. La Fiscalía aseguró que fueron detenidas 167 personas por los bloqueos, entre ellos 3 menores de edad, y que les aseguraron 182 armas de fuego, 2 granadas, 2 lanzagranadas, 24 vehículos, uno de ellos blindado. Y ya les iniciaron una carpeta de investigación por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. En respuesta, ayer domingo 14 de agosto, Pueblos Unidos retuvo a 25 agentes de la Guardia Nacional en 6 camionetas, aunque fueron liberados por la tarde. También el gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que estos 167 detenidos pretendían desestabilizar la zona por amenazar la tranquilidad de los ciudadanos. Pero aquí es importante dejar algo muy claro. Estas son nada más acusaciones que no quedaron nada más que en eso. La Fiscalía General de la República solo los ha acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo de elementos federales. Es decir, al momento no hay acusación de asociación delictuosa ni de algún tipo de conspiración o agresión. Es más, tampoco están siendo acusados por haber retenido a 25 elementos de la Guardia Nacional. Esto es lo que dijo el gobernador sobre los detenidos, pero mientras lo oyes, también te pondré imágenes del operativo en donde cayeron 167 personas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato. Gracias. Y expresar a nombre propio, a nombre de las michoacanas y michoacanos, mi más amplio reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional
a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía General de la República, a la recientemente Guardia Civil creada en Michoacán, por haber ayer logrado la detención de 167 personas armadas que pretendían desestabilizar la región de Uruapan. Gracias a labores de inteligencia y a un operativo preciso, coordinado y eficaz, sin ningún disparo, se logró desarticular una banda que amenazaba la tranquilidad de todas y todos.